Y llegamos al tercer tema de esta unidad y vamos a hablar sobre neurociencia y la relación entre neurociencia y liderazgo. Partimos de la base de que la humanidad aprendió más en los últimos 10 años sobre el cerebro y sobre su funcionamiento que en toda la historia, y estos grandes avances nos permiten entender algunas cosas particulares de cómo funciona el cerebro, que ayudan mucho a entender cómo funcionan las personas, cómo funcionamos todos nosotros, y se convierten en herramientas muy útiles para un líder que trabaja con un equipo. La primera categorización para hacer en el mundo de la neurociencia tiene que ver con entender cómo está compuesto nuestro cerebro. Seguramente todos están familiarizados con la teoría de los dos cerebros, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pero la neurociencia trae esta nueva categorización para hablar primero del cerebro reptiliano, que es la funcionalidad del cerebro más relacionada con la supervivencia, ¿sí? con la trayectoria histórica que el ser humano necesitó para sobrevivir a las grandes amenazas a las que se enfrentó desde hace miles de años. Después aparece un poco más tarde en la evolución el cerebro límbico, más relacionado con el plano de las emociones. Y ya un poco más encima, ¿sí? Y corriéndonos de una escala de cientos de miles de años a unos pocos miles de años, el córtex prefrontal. El córtex prefrontal viene a ser el área más nueva en la evolución de la especie humana y es el que domina el campo de la lógica y la razón. Entonces es central para entender el funcionamiento del cerebro. Ahora bien, acá aparece algo muy interesante, que es que si bien el córtex prefrontal parece ser la parte del cerebro que más nos define como humanos, ¿no? La lógica, la razón, lo que nos diferencia del resto de las especies que habitan el planeta, el 95% de nuestras conductas y decisiones que tomamos día a día las tomamos con el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, es decir, basados en el instinto de supervivencia y basados en las emociones. Y solo un 5% lo dejamos en el campo de la lógica y de la razón. ¿Por qué hacemos esto? Por un tema netamente de eficiencia. Pensemos que el cerebro es una maquinaria que consume energía. Si el 100% de las decisiones que tenemos que tomar a lo largo del día tuvieran que ser razonadas, racionalizadas y superpensadas, no podríamos. Nuestro cerebro no daría abasto. Si cada vez que tenemos que hacer cosas rutinarias como lavarnos los dientes o como manejar un auto, si cada una de esas actividades tenemos que razonarlas y no las podemos hacer de una forma semiautomática, el cerebro es demasiado ineficiente. Un segundo concepto central es poder hacer la diferenciación entre cerebro y mente. Estamos acostumbrados a entenderlos como una misma cosa, pero en realidad el cerebro es el órgano, ¿sí? Y si pensamos en la analogía con una computadora, como el órgano que guía nuestro accionar, el cerebro viene a ser el hardware o el CPU y la mente viene a ser como el software, ¿no? Las aplicaciones que hacen que funcionemos. Y en tercer lugar, para poder entender esta maquinaria compleja que es nuestro cerebro y que es nuestra mente, podemos resumirlo y simplificarlo de esta manera. La neurociencia dice, el cerebro huye del dolor y busca el placer. Esas son las dos funcionalidades básicas que tiene. Ahora, ¿cuál es el truco? Que es mucho más fuerte la necesidad de huir de lo que le provoca dolor al cerebro que buscar lo que le provoca placer. Es decir, uno tiende a estar siempre priorizado por sobre el otro. Entonces, una pequeña amenaza puede ser más fuerte que una gran recompensa, ¿sí? Por ejemplo, entonces, nos influye más cuando una persona nos critica que cuando 10 personas nos felicitan. Entonces, a partir de esta distinción entre dolor y placer, y entendiendo cómo funcionamos en relación a ellos, llegamos al modelo SCARF. Este modelo es planteado por el Dr. David Rock, que es pionero en el campo del neuroliderazgo, y sobre estos dos postulados basa el modelo. El primero es que la neurociencia logró demostrar que ante situaciones de dolor social se activan los mismos mecanismos neuronales que ante situaciones de dolor físico, ¿sí?
Y el segundo de ellos es que el sistema de recompensas y el sistema de amenazas, como dijimos antes, generan y mueven nuestros comportamientos y actitudes. Es decir, si nos sentimos amenazados, las personas nos movemos más por el miedo y entonces tenemos una menor predisposición a confiar en otros, a colaborar, a ser proactivos. Y esto es central a la hora de liderar equipos. Y de forma análoga, cuando se activa el sistema de recompensa, estamos más propensos a colaborar, a ser proactivos, a ser creativos. Entonces ahí aumenta el compromiso con el equipo, con la organización, y el equipo trabaja de forma más efectiva. Entonces, David Rock se pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona se sienta amenazada o recompensada? Y acá es donde entra el modelo SCARF. ¿Por qué? Por sus siglas en inglés. Rock habla de estos 5 aspectos clave: el estatus, la certeza, la autonomía, el relacionamiento y la justicia. Vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos. El concepto de estatus es y hace referencia a la importancia relativa de una persona a los otros, al grupo, ¿no? Entonces, el estatus se ve amenazado cuando alguien me critica, cuando alguien me da feedback o cuando me dice que algo no hice bien. ¿Por qué? Porque mi imagen frente al grupo es, entre comillas, atacada. Y se ve recompensado cuando me felicitan, cuando me posicionan, cuando me dan feedback positivo frente al grupo. El concepto de certeza se basa en nuestra habilidad de predecir el futuro, ¿sí? Una persona que se siente amenazada por la incertidumbre es alguien que, cuando no tiene claro lo que tiene que hacer, lo que va a pasar, se frustra y esa situación le genera dolor social. Y, por el contrario, tener claro lo que sigue, lo que se espera de ella, lo que va a pasar, activa su sistema de recompensa. En tercer lugar, la autonomía. La autonomía es básicamente la sensación de control sobre los eventos. Es decir, mi autonomía se va a ver amenazada si, por ejemplo, tengo un jefe que se mete mucho en mi trabajo y me marca demasiado las cosas y no me da suficiente espacio. Y se va a ver recompensada cuando yo valoro la autonomía y a mí me dan el espacio y me dan suficiente confianza o empoderamiento para moverme, tomar decisiones y sugerir. En cuarto lugar, el factor de relacionamiento, es decir, cuán seguro se siente una persona a la hora de relacionarse con otros. Eso se ve amenazado cuando a esa persona le cuesta más el vínculo o ser explícito en cuanto a cómo se siente con otras personas, y sobre todo cuando no conoce al otro, cuando no conoce la parte por fuera de lo profesional. Y se ve recompensada en esa persona en la cual pesa mucho el factor de relacionamiento. Se activa el sistema de recompensas cuando esa persona puede tener un vínculo más allá de lo laboral y entender qué está pasando en la vida de esa persona y poder conectar con un cierto nivel de mayor profundidad. Y por último, el eje de justicia. A las personas que les pesa mucho este eje, tiene que ver con la percepción de lo que es justo, como su nombre lo indica, en la toma de decisiones. Entonces, esto no va a significar que se tienen que tomar decisiones que dejen conformes a todos, o sea, no implica eso para el líder, pero sí que pueda explicar el racional con el que toma una decisión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si una persona que le pesa mucho la variable de justicia justamente percibe que se está tomando una decisión injusta, se va a sentir desconectada del equipo, va a perder su compromiso y va a sentir que no comparte los valores con la organización. Entonces, de vuelta, la explicación de por qué se toma una decisión, cuáles son los motivos y las razones, sirven para suavizar el impacto de la percepción de injusticia. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de este modelo SCARF? Nos permite tener una herramienta que se las dejo en la bibliografía de la unidad, que nos sirve para, en primer lugar, poder hacer un autodiagnóstico y entender, uno a nivel personal, cuáles de estas 5 categorías
le pesan más y afectan más el sistema de recompensas y amenazas de su cerebro. Y luego es una herramienta muy útil para trabajar con equipos, porque conociendo los sistemas de recompensas y amenazas de distintas personas es donde podemos tener un liderazgo mucho más efectivo para un equipo más sano organizacionalmente.